Gracias por continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, estamos con el economista Ramiro Crespo, cual queremos hablar de varios temas, sobre todo de temas de política internacional. Iniciamos ese espacio hablando sobre la votación en el Senado brasilero que se dio hoy a la madrugada, en donde 55 senadores votaron a favor del impeachment, del juicio a la presidenta Dilma Rousseff. Ella estará aparentemente 180 días fuera de sus funciones, no deja de ser presidenta y no deja de vivir en el palacio presidencial, pero quien actúa como presidente es el actual vicepresidente, que en estos momentos seguramente en Brasil y está anunciando su equipo de trabajo. ¿Cómo debería Ramiro el tema político en donde a la presidenta se le enjuicia por haber ocultado un déficit presupuestario cuando fue a la reelección en 2014? ¿Cómo mirar en otros países latinoamericanos la importancia de la economía en el mundo político? Muy buenos días, saludos a la audiencia. Lo que está ocurriendo en Brasil es muy importante. Básicamente está diciendo que a un mandatario que tiene que ser muy fidedigno, muy claro, muy honesto con los números, que no se puede maquillar balances para precisamente o especialmente ganar una elección, porque se le acusa de haber ocultado un déficit fiscal en el año 2014, cambiando cuentas de un lado a otro, con el objeto... Sin permiso del Congreso, porque es importante decir, sin permiso del Poder Legislativo, la presidenta Rousseff hace este tipo de modificaciones. Y no solo eso, sino que sin comentarlo, sin decirlo, sin que sea transparente, entonces obviamente oculta un déficit fiscal, lo que le permite ganar las elecciones, que las gana apenas, porque no fue un triunfo muy bueno, muy seguro, fue con un pequeño margen. Entonces, en definitiva, cuando estamos hablando de una democracia y una democracia madura, no digo que Brasil sea necesariamente una democracia madura, pero está caminando hacia allá, entonces la división de poderes es fundamental. El Ejecutivo no puede hacer lo que quiere y tiene que contar mucho con el Congreso. Entonces, ante semejante falla, que es una de las muchas acusaciones que tiene el gobierno de la presidenta Rousseff, entonces el Congreso está actuando, porque tras el tema del déficit fiscal tenemos también el asunto de Petrobras, que ella, ahora presidenta, en esa época presidenta del directorio, la gran corrupción de Petrobras, la enorme pérdida para los accionistas o inversionistas locales e internacionales, es realmente algo muy serio y que se está investigando profundamente. Entonces, en definitiva, el Senado, el Parlamento brasileño, que es la Cámara de Diputados, y la Cámara del Senado o el Senado han actuado para este juicio político. Lo interesante es que le suspenden por 180 días. Ella va a estar residiendo en el Palacio Presidencial y va a tener 300 personas de staff todavía que le van a apoyar, por supuesto en su defensa y en muchas otras cosas, pero deja de ser la presidenta, deja de ejercer el poder. Y este juicio político va a ser muy bueno, muy saludable para la democracia brasileña y en general para América Latina. ¿Por qué? Porque vamos a poder realmente ver cómo se ha estado gobernando en estos países, en muchos casos el nivel de corrupción, todas esas cosas esperamos que salgan a flote. Y al salir así a flote, el resto de América Latina, más por supuesto los brasileños, vamos a aprender unas lecciones muy importantes. Ya la lección fundamental es que la división de poderes es algo importantísimo. División de poderes cuando también se habla de este famoso juez, el juez Moro, que es el que inicia el proceso. Entonces tenemos una clara división de poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo, que es la lógica de las democracias modernas. ¿Cómo mirar en otros países? ¿Cómo mirar lo que está pasando en Argentina? Además, por el tema económico, Argentina está preocupada por la situación brasilera porque, en son de broma, decían hoy en un comentario, si Brasil estornuda y tiene gripe, Argentina posiblemente tenga pulmonía porque es su principal socio comercial. ¿Cómo mirar en el contexto regional lo que está ocurriendo, tanto en temas políticos como en temas económicos? Es muy interesante esa comparación de que si a Brasil le da gripe, a Argentina le da pulmonía, es lo que decían de México en relación a los Estados Unidos. Es interesante notar que en este momento México está tranquilo,
la economía está funcionando normalmente, está bastante integrada a América del Norte y está creciendo. Obviamente hay problemas de derechos humanos, de problemas políticos, pero hay menos problemas de los que había antes. Porque la economía norteamericana está mucho mejor, vemos mayores tasas de empleo, mayor oferta de trabajo, y eso se refleja en la región. Así es. Y aparte de eso, que México ha alcanzado una estabilidad y también una competitividad importante que le ha permitido volver a ser un proveedor importantísimo de Estados Unidos, en cierta manera desplazar a China, que le tuvo a México con muchos problemas. La competitividad mexicana ha mejorado. Ahora, en el caso de Argentina, lo que les preocupa realmente es la inestabilidad que puede ocurrir, especialmente en un momento en que Macri está teniendo que hacer reformas y cambios porque recibe un país en muy mal estado. Entonces, un país donde tampoco está transparentada la verdadera situación de la economía. Entonces, el problema de Brasil es una variable más que nadie la desea, porque la idea sería un Brasil estable y en crecimiento. Pero creo que los argentinos no se deberían preocupar mucho, porque hay algo que es muy interesante. Se anuncia que se cancela arbitrariamente el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, porque el anterior fue suspendido por la Corte Suprema. El nuevo presidente de la Cámara de Diputados de Brasil anuncia que hay que repetir la votación, o sea, la anterior es anulada, cosa que obviamente no tenía sentido, y la bolsa de valores baja. Es decir, cuando se da una salida para la propia presidenta Rousseff, la bolsa baja. O sea, básicamente los mercados quieren que se vaya. Porque y ahora con la votación vuelve a subir. Seguramente ya está subiendo con esto, y con el hecho de que el Senado dijo que no tenía la capacidad, el presidente de la Cámara de Diputados no tenía la capacidad ni la autoridad para anular esa votación, que está anulada por los mismos diputados, por la misma mayoría, entonces, o imagino por la Corte Suprema, entonces, y que procede el juicio, el tema en el Senado, y el juicio o no, la bolsa comienza a subir. Obviamente ya se esperaba que el Senado iba a votar a favor de que se enjuicie a la presidenta. Entonces, desde el punto de vista de los mercados de los mercados de ahorro e inversión, le ven con buenos ojos la salida de la presidenta. ¿Por qué? Porque obviamente el manejo de la situación económica brasileña no ha sido muy buena. El país no está creciendo, tiene un déficit fiscal grande, la inflación está más alta, hay menos inversión extranjera y cosas por el estilo. Entonces se ven con buenos ojos su salida, un cambio. También ya son muchos años de Partido de los Trabajadores. Otra cosa, hablando del juez Moro, otra cosa, el gran error de la presidenta es tratar de obstruir la justicia, se le puede llamar de otra manera, pero básicamente nombrarle a Lula, querer nombrarle ministro, ¿para qué? Para que tenga inmunidad y no pueda ser enjuiciado, porque el juez Moro, porque la Fiscalía le estaba llamando al expresidente a responder preguntas. Porque una cosa que sí se está notando en Brasil es que muchos miembros del Partido Trabajador están ricos, entonces quieren obviamente explicaciones de lo que está pasando, especialmente cuando hay escándalos como el de Petrobras. Hace algunos años la acción de Petrobras estaba a $35, llegó a bajar a $3 y está ahora alrededor de 7. Que los inversionistas brasileños y del exterior pierdan prácticamente y se queden con una décima parte de lo que tenían antes gracias a la corrupción, es imperdonable. Y ahí también hay que agradecer la importancia de los mercados de ahorro e inversión, de los mercados de valores, de las bolsas de valores, y también de que una empresa como Petrobras esté registrada o listada o inscrita en la Bolsa de Valores Bovespa, la de Sao Paulo, y en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, ¿qué es lo que hace? La transparencia es mucho mayor, le obliga a divulgar mucho más su información, y adicionalmente está supervisada por las autoridades brasileñas,
por las autoridades americanas, por la Comisión de Valores de Brasil, por la Comisión de Valores de Estados Unidos, que obviamente están ahora exigiendo que se haga una verdadera investigación, porque la pérdida es inmensa. Cuando se hizo privada o semi-privada Petrobras, porque el Estado brasileño tiene una acción dorada que le da un poder de veto, y por eso es que hubo la corrupción, fue un gran éxito. Se volvió en un momento una de las empresas de mayor capitalización, de mayor número de acciones por su precio más grandes del mundo. Inclusive luego de eso, del cambio de Petrobras, de ponerles en la bolsa de Nueva York, de atraer a más inversionistas del mundo y de cambiar el entorno brasileño relacionado con el tema de hidrocarburos, donde la compañía estatal no era juez y parte. Hay un gran desarrollo del mercado brasileño de hidrocarburos, e inclusive Petrobras se vuelve una de las pioneras de la explotación en aguas profundas de petróleo. Bueno, todo eso está sufriendo gracias a una corrupción, porque sencillamente a contratistas les dan contratos o que no son necesarios o con sobreprecio. Ramiro ha topado dos temas importantísimos, una corrupción y otra transparencia. ¿Qué hacer en los gobiernos latinoamericanos y también el ecuatoriano para trabajar en estos puntos? Transparencia y luchar contra la corrupción, porque las menciones que se hacen del gobierno brasileño son muy fuertes en el tema Petrobras, en donde se ven una serie de empresas también privadas involucradas en temas de corrupción. Vemos también a los funcionarios, como mencionaba Ramiro, del propio Partido de Trabajadores, cuestionados por la justicia porque de pronto tienen un enriquecimiento gigantesco. ¿Qué ejemplos nos puede dejar para el resto de América Latina, para Ecuador, que hemos estado muy cercanos a Brasil por determinadas circunstancias, pero también cómo buscar gobiernos más transparentes, separación de poderes, autonomía de cada una de las áreas, para que cada uno haga lo que tiene que hacer y pueda además fiscalizar al otro? Me parece que es muy importante que volver a los tres poderes, al control, al pesos y contrapesos, lo que llaman en inglés check and balances, tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Y que esos tres poderes se controlen, pesos y contrapesos. Aquí se ha hecho una cosa muy ingeniosa para gobernar desde los intereses de un grupo, pero no para los intereses de una democracia. Se han hecho 5 poderes. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay 5 poderes? Porque se pone el Consejo Nacional Electoral y la cuestión de participación ciudadana, ¿no? Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y control social. Cuando se tienen esos 5 poderes, resulta que fundamentalmente se reduce a los otros 2 la capacidad de control, de peso, de contrapeso, que son el legislativo y el judicial, y el ejecutivo se vuelve predominante. Entonces es una manera de, disfrazándole como 5 poderes, tener un poder. Es lo que está pasando en el Ecuador. Tenemos realmente un poder. Segundo, desde el punto de vista, que es el ejecutivo, desde el punto de vista de transparencia, si este fenómeno está pasando en Petrobras, que es una empresa que está en los mercados de valores, cuyos balances tienen que ser publicados oportunamente, inmediatamente, y que cualquier información importante, por ejemplo el descubrimiento de un nuevo yacimiento petrolero, tiene que ser informado automáticamente al mercado, y los que están adentro, los funcionarios, no pueden comprar acciones sabiendo que se ha descubierto este yacimiento antes de que sean públicas, porque sería enriquecimiento ilícito, negociación con información privilegiada. Si todo eso pasa con Petrobras, imaginémonos lo que pasa con Petroecuador y Petroamazonas. Vamos a ver, entremos al internet, vamos a Google, veamos el balance, realmente no hay nada. Yo traté hace unos días de entrar a ver, pero de la Petroamazonas, el balance, y realmente era, y Petroecuador, el uno era pobrísimo, y en el otro caso más había un informe al Consejo de Participación, una rendición de cuentas, que es lo que le llaman, que es un acto en un teatro, y no un verdadero informe financiero, contable, auditado, etcétera. No tenemos buenos números. Por eso ahora estamos sorprendidos de que el gerente general tiene compañías en Panamá,
que está involucrado en los Panama Papers, pero si nunca hemos tenido balance de lo que nos admira es que tenía una X cantidad de recursos, de patrimonio, antes de ser funcionario y lo que tiene después. Lo que tiene... Porque de pronto no es pecado tener una compañía en Panamá, lo que es pecado es tener con fondos ilícitos. Totalmente, y también no haberla declarado, no decir que se tiene esa compañía. Porque eso no, o sea, tener compañía en Panamá o con cualquier parte del mundo está muy bien, no hay problema, pero siempre que se la declare, especialmente si uno es funcionario público. Eso, entonces, pero no tenemos balances, no podemos auditar, no podemos ver los cambios de un año al otro, no podemos pedir explicaciones. El petróleo en el Ecuador no es de los ecuatorianos, el petróleo en el Ecuador es de los que nos gobiernan, y el problema es ese. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos teniendo una industria petrolera de la cual le tenemos excluida al pueblo ecuatoriano. Y como es estatal, la única manera que ciertos grupos ven para negociar petróleo es meterse en la política partidista. Y muchas veces llegan al poder no necesariamente por el bienestar del pueblo, sino por hacer los grandes negocios petroleros. Pero es muy duro lo que dice Ramiro, el petróleo no es de los ecuatorianos, sino es de quienes administran las empresas petroleras. Y también cuando iniciamos este año, el crudo bajó muchísimo, estábamos en rangos de $20, pero de momento estamos sobre 40. La situación económica debió mejorar para el país y para las empresas petroleras ecuatorianas. ¿Cómo generar la relación en que sea transparente la información y todos los ecuatorianos? Mucho se habla de soberanos estratégicos y uno de esos es el petróleo. ¿Cómo tener información y cómo conseguirla para saber qué está pasando en esta fuente fundamental de recursos para el país? Para comenzar, exigir balances en los primeros 3 meses. Como se exige a cualquier empresa. Cualquier empresa. Segundo, que sean auditados por firmas de renombre internacional y capacidad internacional. Tercero, debe haber accionistas que no solo sea el Estado. Entonces debemos hacer lo que se hizo en Brasil y lo que se hizo en Colombia con Ecopetrol y en Brasil con Petrobras. Debemos dar acciones al pueblo ecuatoriano, vender y dar acciones al pueblo ecuatoriano, de tal manera que los ecuatorianos seamos accionistas de estas empresas y podamos ir a las juntas generales, podamos hacer preguntas: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto otro? Inclusive se vuelve una gran fuente de información para la misma administración, pero también para el gobierno y para el público en general. Por ejemplo, siempre habrá accionistas que preguntarán casos de contaminación en la Amazonía, porque lamentablemente las empresas estatales han sido una de las más contaminadoras en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, también tendríamos que pedir explicaciones de por qué se vendió con anticipación a China, o sea, se hizo ventas futuras de petróleo que no son más que un préstamo con colateral, pero China, que obviamente los chinos no son tontos, ellos dicen: yo no voy a confiar en que un próximo gobierno no me declare ilegítima la deuda, entonces no le voy a hacer un préstamo ni siquiera con colateral de petróleo, lo que hago es compro el petróleo anticipadamente. Entonces mañana, si me lo quieren embargar en Panamá, en Hong Kong, en cualquier parte, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no es del gobierno ecuatoriano, sino es mío. Entonces nos están haciendo una compra anticipada de petróleo, pero con intereses, con tasa de interés, lo cual es medio raro, porque es compra o es préstamo. Entonces, ahí, si fuéramos accionistas, nosotros preguntaríamos: ¿por qué se hizo eso? ¿Por quién más se cotizó? O lo anterior, es decir, ¿por qué se va a hacer? Y analizar antes de que se haga. Antes de que ocurra. ¿Y por qué? ¿Y qué otros ofrecieron? Y un momento, ¿y a dónde va a ir ese dinero? Ojo, ¿va a ir al Estado ecuatoriano? Bueno, en el momento oportuno se le pagará dividendos, se le pagará utilidades, se le pagará eso, pero no sencillamente que se le manda todo el dinero de las exportaciones petroleras y luego ese dinero, como es el caso actual, no regresa en la cantidad suficiente para promover el desarrollo de nuevos campos petroleros. Habría que hacer todo un programa con Ramiro Apellido que nos ayude a visibilizar cómo debe ser la industria petrolera ecuatoriana. Queremos agradecerle muchísimo a Ramiro Crespo. El tiempo pasa extremadamente rápido. Cuando hemos hablado sobre la situación política de Brasil, él es muy claro al analizar la división de poderes brasileños, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Ha permitido esta división
que se lleve a cabo el juicio a la presidenta Dilma Rousseff, que el Senado la ponga 180 días en una especie de limbo, como dicen las crónicas, para que ella pueda defenderse y demostrar si cometió errores, maquilló o no maquilló balances, cómo consiguió los fondos que debían tener autorización del Senado y Parlamento y Poder Legislativo brasilero. También ha mencionado el caso de Petrobras, una empresa extremadamente fuerte, cuyas acciones, Ramiro menciona, estaban en torno a los $37 por acción, por los problemas de corrupción, la imagen brasilera y todo lo que hemos vivido en estos últimos meses, bajaron hasta 3, hay un repunte a 7, pero imagínense si uno es accionista, la dura pérdida que ellos sufrieron. Y por otro lado, compara con las empresas públicas ecuatorianas, sea Petroamazonas, sea Petroecuador, él dice deberían ser tomadas y vendidas de acciones a todos los ecuatorianos que somos de nuestro petróleo, para que exijamos transparencia, proyecciones y análisis de sus balances. Él dice, todas las empresas deben publicar sus balances y recomienda con auditorías de firmas internacionales. Vamos a pedirle un nuevo programa para hablar sobre cómo debería ser manejada la industria petrolera ecuatoriana y cómo visibilizar o posibilitar nuevos espacios con ello. Nuevamente, gracias a Ramiro Crespo y a ustedes que nos han acompañado. Queremos agradecer al MAP, la empresa del agua de Quito, y a la cooperativa